De repente me envolvió una luz blanca y deslumbrante, y sentí el amor más inmenso e infinito que jamás había experimentado. Estaba en el último año de la secundaria. Era un día hermoso y soleado, y yo estaba de muy buen humor. Acababa de salir de la escuela conduciendo mi carrito deportivo, un MG, que era bastante popular en esa época. Iba rumbo a casa, y a unos 2,5 kilómetros antes del lugar del accidente, tuve una sensación extraña en el estómago, como si algo malo fuera a suceder. Pensé, tal vez debería detener el coche, pero era como si mis manos estuvieran congeladas en el volante. Era como si algo no estuviera bien, pero seguí conduciendo. Y entonces, como si estuviera previsto, llegué a un cruce en la carretera principal. Un camión enorme cruzó la línea central y colisionó con mi coche. El accidente ocurrió tan rápido que fue apenas un destello, un instante casi imperceptible. Y al instante siguiente sentí un impacto tremendo en mi cabeza y en la parte superior del cuerpo. Fue básicamente como chocar contra una pared de ladrillos. Un golpe enorme, difícil de describir. Después de eso, quedé medio aturdido. Recuerdo llevarme la mano a la frente y ver sangre por todas partes. Mi frente estaba hecha un desastre. En ese momento percibí algo con mucha claridad. Ya había pasado por situaciones difíciles en la vida. Ya había estado realmente enfermo antes. Pero en ese instante supe que iba a morir. No era solo un pensamiento tipo, creo que voy a morir. Era una certeza, un sentimiento claro. No, vas a morir. Tan pronto como tuve esa certeza, en ese preciso momento sentí una mano en mi hombro. En ese momento no podía ver nada. Todavía estaba medio inclinado hacia atrás con sangre por todas partes. Pero esa mano en mi hombro era real. Se podía sentir y también se podía percibir la presencia de ese espíritu, de ese ser, de ese ángel. En ese momento no podía decir exactamente lo que era. Y él dijo, «Oye, Rich, estamos contigo». En ese momento vino una enorme sensación de comprensión instantánea. Es eso mismo, te rindes totalmente al momento y no te preocupas. Sabes que todo está como debe ser. Yo aún estaba medio consciente. Recuerdo que un policía más o menos me sacó del coche y me acostó en el suelo. Me llevaron al hospital y recuerdo algunos fragmentos de la llegada. Simplemente fui perdiendo sangre, no tenían mi tipo sanguíneo y en aquella época no había helicópteros para transporte rápido. Así que me quedé ahí en el hospital y pude oír al médico decir, no lo va a lograr. Perdí la conciencia mientras el médico hablaba y de repente me encontraba en un lugar hermoso, un espacio maravilloso. Fue en ese momento, en ese espacio mental tan hermoso, que de pronto ya no estaba ahí. Ya no estaba en el cuerpo. Estaba en una luz absolutamente brillante, una luz blanca pura, demasiado blanca, tan blanca que cegaba. Una luz deslumbrante. No pasé por ningún túnel, no vi a ningún familiar, no hice esto ni aquello, simplemente estaba en esa luz tremendamente ofuscante. Pero no era solo luz, la gente lo describe como amor. Era el sentimiento más increíble, más abrumador de amor que jamás haya sentido en la vida. Quiero decir, momentos amorosos antes y después, como el nacimiento de mi hijo, son preciosos, pero no se acercan a la intensidad y al volumen total, un volumen infinito de amor que estaba ahí. Era un nivel de conciencia que era puro amor, un flujo continuo, y era tan embriagante que era como si dijera, esto es lo que ustedes realmente son. Ese amor increíble, pensé que la luz sería tan fuerte que me quemaría los ojos, porque aún me sentía mucho, podía ver partes de mí mismo. Pero entonces comprendí que no me estaba cegando los ojos. Era una luz tan intensa que simplemente pasaba a través de ti. Era parte de lo que yo era. Me quedé ahí un tiempo que pareció bastante largo, hasta que de repente comencé a oír algunas voces como si estuvieran conversando ahí mismo. Y de esa luz blanca aparecieron 8 seres que supongo que eran ángeles. En ese momento no lo sabía. No se identificaron como tal. También eran blancos y brillantes, pero con un tono ligeramente distinto. Salieron de la luz blanca y me hablaron como si estuviéramos conversando, pero sin mover los labios. Estaban algo difuminados. No era posible ver claramente los rasgos del rostro, pero se distinguía la cabeza, los ojos, el cuerpo, los hombros. La imagen no era nítida para identificar detalles exactos, pero había algo que me marcó.
Alrededor de sus cabezas y un poco sobre sus hombros había como un resplandor dorado, un color blanco dorado que se extendía suavemente por esas zonas. Hablaron conmigo durante bastante tiempo y me dijeron que querían que viera algo. Me pidieron que mirara. Me quedé ahí observando. Fue como ver toda mi vida pasando delante de mí como una película. Cada detalle, desde el nacimiento hasta ese momento de la muerte. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo lleva, pero yo lo vi todo. Fue interesante y un poco extraño ver tu propia vida así, pero realmente parecía una película. Cuando terminó me preguntaron qué pensaba de todo eso. Yo respondí que había sido bueno, que fue interesante. Ellos dijeron que no importaba lo que yo había hecho en la vida, eso no era lo que realmente importaba. Lo que verdaderamente importaba era lo que yo pensaba. De cierta forma fue reconfortante, como si dijeran, no te juzgamos, solo queremos que revises tu vida y lo que pienses sobre eso es cosa tuya. Me quedé ahí un tiempo hasta que comencé a pensar, mi familia debe estar preocupada por mí. Pensé, si podría verlos. Miré alrededor buscando la tierra, pero no conseguí encontrar nada. Solo había una luz blanca y brillante. Solo me di cuenta de que debían estar extrañándome y preocupados por mí. Sentí lástima por eso, porque ellos no sabían que yo estaba en un lugar tan glorioso, un lugar donde la energía de ese amor era tan poderosa. Esos seres amorosos te aman simplemente. Tú eres parte de ellos y ellos son parte de ti. La separación no existe en el mismo nivel que aquí. Entonces les pregunté, ahora saben, yo quiero quedarme aquí. Era tan hermoso, no había edificios ni nada de eso, solo la belleza de estar en esa luz blanca. Aquello era el hogar más profundo que yo había sentido, como si estuviera exactamente donde pertenezco. Ese era mi verdadero hogar y era tan maravilloso. Ellos dijeron, no, todavía tienes muchas cosas que hacer, así que no puedes quedarte. Pero no te preocupes, vas a volver. Ellos saben exactamente el momento en que tu tiempo se acaba, cuando vas a morir, porque en ese sentido el tiempo no existe, simplemente no importa. Entonces volví, y naturalmente lo siguiente que recuerdo es que desperté vomitando en el hospital, con la cabeza toda embandada. El accidente me arrancó parte del cuero cabelludo e incluso parte del cráneo. Fue algo frustrante volver, pero me sentí aliviado porque sabía que mis padres entenderían que yo estaba bien, que había vuelto. Pero era curioso estar en el hospital porque vienes de un lugar tan bello, tan elevado, que realmente se siente como mi hogar. Era simplemente maravilloso. Y luego, claro, vuelves a la realidad, a un cuerpo pequeño y dolorido, lleno de huesos y carne. Los médicos fueron incluso alentadores antes de que yo despertara, pero yo los escuchaba conversar diciendo que yo tenía mucho daño cerebral, que las probabilidades no eran buenas. Eso fue bastante desalentador, pero yo sabía que si me había incendiado de vuelta, todo iba a salir bien. Esa fue en realidad mi experiencia cercana a la muerte. Gracias por escuchar.